Bueno, el ejemplo que vamos a ver corresponde a una viga simplemente reforzada, que es el tema de ahora. Y en este caso vamos a ver la condición cuando el acero está fluyendo, que sería la condición o el estado ideal bajo el cual tendría que estar. Bueno, los datos mencionan a continuación. Dice aquí el enunciado: analizar la siguiente sección rectangular de concreto armado, calculando el valor del momento final resistente, es decir, el phi-mn, y verificando la cantidad de acero, es decir, asegurarnos que la cantidad de acero está dentro de lo especificado, de acuerdo a los datos que se muestran a continuación. Dice aquí: considera un F'C igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un área de acero igual a 4 varillas del número 6. Adicionalmente aquí se maneja también los datos de la sección rectangular. Estamos hablando de una viga de concreto de 25 centímetros de ancho por 50 de altura con un peralte efectivo de 45 centímetros, lo cual significa que tenemos aquí un recubrimiento pues, de 5 centímetros entre la posición del acero de refuerzo y el peralte total. Bueno, entonces voy a estarlo empatando con lo que aparece acá dentro de los pasos a seguir. Miren, el primer paso que aquí aparece es calcular el valor de beta 1 o identificar el valor de beta 1. En este caso, ya en este seguimiento de pasos que estoy haciendo, si se fijan, ya no aparece como tal, sino que me paso directamente al paso número 2. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque también dentro de la información que les publiqué, aparecen unas que les llamo tablas de diseño. Esas también ustedes los tienen en su documento. Y hay una tabla, la única que es horizontal, que se llama razón balanceada y otros parámetros de revisión de las cantidades de acero de refuerzo, en donde sin necesidad de hacer ningún cálculo, podemos identificar por inspección visual a qué es igual el valor de beta 1. Sencillamente tendríamos que ver cuál es el valor del F'C que estamos usando y ver cuál es el valor que le corresponde de beta 1. En el caso que nos ocupa, es un valor de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces vemos en estas tablas, identificamos el valor de 200, aquí está, y beta 1 es igual a 0.85. Entonces por esa razón ya dentro de los pasos lo elimino como tal, porque finalmente cuando vayamos a requerir el valor de beta 1, sencillamente nos vamos a esta tabla, vemos su valor y lo ponemos. Bueno, entonces me paso ya a lo que sería el segundo paso, que es el cálculo de A, de la A minúscula, suponiendo que el acero está fluyendo. Bueno, entonces lo único que hago es sustituir las cantidades, los valores que aparecen en la fórmula. Aquí en este caso estoy en esta primera parte escribiendo la fórmula para identificar cuáles son las variables que tenemos que usar. Entonces aquí aparece AS. Y se fijan, aquí ya aparece 11.40. ¿Cómo obtuve ese 11.40? Una vez más, nos vamos a las tablas. En este caso, acá nada más para recordar el dato correspondiente son 4 varillas del número 6. Entonces, en estas tablas de diseño, en la primera página, en la segunda tabla, aparece esta que se llama área de grupos de barras de acero de refuerzo. Aquí en este caso, en las filas están indicados la cantidad de barras y en las columnas está indicado el tamaño de la barra. Bueno, entonces estoy buscando barras del número 6. Entonces identifico barras del número 6. Están en esta columna. Y por otro lado, ¿cuántas barras del número 6 son? Pues son 4. Pues identifico la cantidad de barras aquí. Y se fijan, se intersectan en 11.40. Significa que 4 barras del número 6 representan 11.40 centímetros cuadrados. De ahí entonces que este AS es este de aquí, que son las 6 barras del número 6. Digamos, si quisiera escribirlo, pues aquí nada más establecer que 4 barras del número 6 tienen un área equivalente a 11.40. Y este es el valor que finalmente tiene que aparecer cuando estamos haciendo
la sustitución en la fórmula. Entonces este 11.40 es este que aparece aquí, que son las, reitero, las 4 barras del número 6. El FY, que son los 4200, les decía yo que es un valor que a pesar de que no aparezca en los datos, es un valor constante que que corresponde al esfuerzo de fluencia de las barras de refuerzo, de las varillas comunes. Y entonces el 4200 y luego dice acá abajo punto 85. Aquí recuerden que este punto 85 es parte de la fórmula y no cambia, no tiene nada que ver con el beta 1. Por F'C, en este caso el F'C que me están proporcionando acá en la parte de arriba. Bueno, que es igual a 200. Y por B, en donde B es el valor que tenemos aquí, que es igual a 25. Entonces este B es el que aparece aquí. Y ya sencillamente se hace la operación. Y en este caso a mí me da igual a 11.27. Bien, acá la recomendación es, si bien ahorita no espero que hagan las operaciones porque ya están aquí los resultados, que en su momento cuando estén en la privacidad de su habitación o de su lugar de estudios, reproduzcan las operaciones para si hay alguna duda en cómo efectuarlas, me digan, ¿no? O para que sepan en su momento cómo obtenerlas. Si las quieren hacer de una vez ahorita para ir cotejando que efectivamente son esas cantidades, pues adelante, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, está bien, gracias. ¿Que me puede volver a explicar lo del 11.40? Lo de las varillas del número 6. Sí, aquí sencillamente es irse En las tablas, ¿verdad? a la tabla exactamente, identificar aquí en las filas la cantidad de barras y aquí el tamaño de la barra. Eran 4 del número 6, pues en donde se intersectan, esa es la cantidad que estamos buscando. Por ejemplo, si fueran 10, entonces, o X cantidad, simplemente es la cantidad que aparece ahí, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, si fueran 10 barras del número 6, pues serían 28.50, ¿no? Ok. Ya quedó. 7 barras del número 9, pues buscar, ¿no? En este caso serían 44.87. Muy bien, sí, ya la entendí eso. De acuerdo. Solo era eso. Gracias. De nada. Bueno, entonces ya que calculamos esta A minúscula, ahora vamos a verificar que efectivamente la cero esté fluyendo. Y para eso entonces, remitiéndome al formulario, tenemos... ¿De dónde salió? ¿El qué, perdón? El 4200. Les decía yo que el 4200 es el esfuerzo de fluencia de las barras de refuerzo y es una cantidad constante que no cambia, es un valor ya definido. Es el FY que les mencionaba acá de este lado. FY siempre va a ser igual a 4200, entonces es un valor que no podemos cambiar. Bueno, ¿sí quedó entendido o hay alguna otra duda? Sí. De acuerdo. Bueno, entonces, ahora pues hay que verificar que efectivamente se cumple la fluencia. Lo único que tenemos que hacer es darle seguimiento a las fórmulas que aquí aparecen. Entonces vamos a comenzar calculando C minúscula, que es igual a entre beta 1. Entonces lo que hago es reproducir esa fórmula aquí en esta parte de abajo, C minúscula igual a entre beta 1, y sustituyo los valores correspondientes, en donde A minúscula es este valor de 11.27 que calculamos acá arriba. Ese le redondeó cuando lo sacó, ¿verdad? Supongo yo que sí, la verdad no les sabría decir. Y dio 11.26. 58. Ah, entonces sí lo redondeé, sí. Ajá, muy bien. Y ya, pues entonces les decía yo aquí en el valor de C minúscula, pues sería A, que es 11.27, este valor redondeado que me acaban de decir que obtuve. Y beta 1, que es el valor que hace rato les dije en las tablas, en la única que es horizontal, que aparece, ¿no? Beta 1 ', 0.85 para F'C 200. Aquí sencillamente en esta tabla tendríamos que buscar qué F'C estamos usando. Por ejemplo, para 320, pues beta 1 es igual a 0.8214. Y de esa manera nos evitamos estar usando la fórmula. En este caso, reitero, es igual a 0.85. Entonces, directamente este valor que aquí aparece es el que voy a tomar. Y es sobre el que divido esta A minúscula, este valor de 0.85. Se efectúa la operación y a mí me dio 13.25.
Bien, a partir de este valor, entonces vamos a calcular la deformación unitaria real que tiene el acero que estamos usando, es decir, el epsilon S, a través de esta fórmula que aquí aparece. Aquí es sencillamente seguir como el formulario y no creo que haya forma como de perderse mucho. Bueno, aquí el formulario dice que es igual a 0.003, paréntesis, D menos C entre C. Bueno, esa fórmula la reproduzco aquí, en esta parte de abajo. Y sencillamente es sustituir valores. Entonces, 0.003, que es un valor fijo que forma parte de la fórmula. Luego paréntesis, D, en donde esta D es el peralte efectivo, es decir, este 45. Reitero, la distancia que hay desde la parte superior de la viga hasta donde está el acero de refuerzo. Entonces, es ese 45 el que aquí aparece. Este de aquí. Y luego dice aquí menos C minúscula. ¿Cuál C minúscula? Pues este que acabo de calcular acá, esta que aquí aparece. El 13.25. Es este. Y entre C minúscula, es decir, entre el mismo 13.25. Bueno, de efectuar la operación de igual a 0.00719. Este sería el valor que me da a consecuencia de esta operación. Ahora bien, este valor lo tengo que comparar con el que les expliqué acá, que es el que sirve de referencia, el 0.00206. Este valor del 0.00206 no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Entonces, siempre va a ser la misma referencia. Y aquí sencillamente es compararlos y ver si esta cantidad es mayor que esta, significa que el acero sí está fluyendo. O sea, siempre que sea mayor o hasta igual incluso, significa que el acero está fluyendo. Pero si es menor, significa que no está fluyendo. En este caso, el 0.00719 pues es mayor que el 0.00206. Por lo tanto, eso significa que como fue mayor, el acero sí está fluyendo. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No. A lo mejor ahorita no le hayan mucho sentido y tal vez nunca, así está fluyendo o no está fluyendo, pero son parámetros que tenemos que diseñar y es como el objetivo, ¿no? Que aprendan a interpretar los datos y en función de eso saber si está fluyendo o no está fluyendo, independientemente de lo que signifique eso, ¿no? Que ya les había adelantado, el hecho de que sí esté fluyendo significa que la estructura es una estructura flexible, con capacidad de absorber cargas dinámicas. Si no está fluyendo el acero, además de que estamos gastando más en acero que no está colaborando, contribuyendo, estamos haciendo una estructura frágil. Así que siempre la condición ideal es que el acero esté fluyendo. Bueno, entonces aquí como si dio mayor, reitero que el 0.0206, que este valor no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, siempre va a ser con el que lo tenemos que comparar. El que va a estar cambiando es este, en función de los datos que tengamos en la sección que estemos analizando. Pero este de aquí no, siempre va a ser la misma referencia. Bueno, como si está fluyendo el acero, significa que no tengo que hacer ningún recálculo de A. Entonces, este paso que aquí planteo solamente se activa cuando no está fluyendo el acero. En este caso, como si está fluyendo, entonces este paso lo ignoramos. Y nos vamos directamente a este, que sería el paso número 5, que aquí sería el paso número 3, siguiendo con el orden de ascendencia, ¿no? En este paso tenemos que establecer el valor que va a tener el factor de reducción de resistencia phi. ¿Y de qué va a depender? De estas cantidades. Dice aquí, si epsilon s, en donde epsilon s es este valor que se calculó acá arriba, es mayor que 0.005, entonces phi es igual a 0.90. Si queda entre 0.002 y 0.005, hay que usar esta fórmula para hacer el cálculo. Y si es menor que el 0.002, es igual a 0.65. En este caso, el valor que obtuvimos nosotros es este, el de 0.00719. Entonces, este valor hay que compararlo con esas cantidades. En este caso, por inspección visual nos damos cuenta que es mayor que el 0.005, es decir, que cumple con la primera condición, con esta condición que aquí aparece. Como cumple con esta condición, significa entonces que phi va a ser igual
a punto 90. ¿Por qué cumple con esa condición? Porque el punto 00719 es mayor que el punto 005. Bueno, como fue mayor, entonces, como les había adelantado, phi es igual a punto 9. Y de esa manera, entonces, estaríamos concluyendo y realizando el paso del cálculo del factor de reducción de resistencia. ¿Hasta ahí sí quedó entendido? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya que tenemos ese valor, ahora ya nos vamos a calcular la resistencia que tiene por momento esa sección rectangular. Y entonces, como si está fluyendo, tenemos que usar cualesquiera de estas dos fórmulas que aparecen aquí. A estas de acá las ignoramos, porque estas se usan cuando el acero no está fluyendo. Entonces, si sí está fluyendo, ya sea que usemos esta fórmula o esta fórmula. La que yo siempre uso por costumbre, pues es esta de aquí. ¿Por qué razón? Pues porque al menos a una primera vista, parece que tiene menos cantidades. Y entre menos cantidades tenga, pues hay menos posibilidad de que nos equivoquemos a la hora de efectuar la operación. Pero si alguien quiere usar la otra fórmula, no hay ningún inconveniente, la puede usar, ya es cuestión de estilos. En este caso, el ejemplo que les desarrollo, uso esta fórmula porque, reitero, a priori parece la más sencilla porque tiene menos términos, porque está más compacta, para que me entiendan. Entonces, en este caso yo voy a usar esta porque es mi estilo, pero pude haber usado la otra, reitero, sí la pude haber usado. Bueno, entonces, la fórmula dice que el phi mn, es decir, el momento nominal resistente reducido, es igual a phi por AS por FY de menos A entre 2. Bueno, hagamos la sustitución. Aquí, como es costumbre, en las soluciones que les voy a plantear, comienzo reproduciendo la fórmula para saber cuáles son las variables que voy a usar y no perderme en la sustitución. Entonces dice que primero tengo que poner phi. ¿Qué valor phi? Este que calculé acá arriba, que es igual a 0.9. Y luego por AS. AS que ya hace rato nos dimos cuenta, este es el primer paso, que es igual a 11.40, este valor que aquí aparece. Y luego por FY, como si está fluyendo, pues tenemos que usar este valor, el de 4200. Siempre que esté fluyendo significa que FS es igual a FY, y FY pues es 4200. Y luego por paréntesis D, recordar que D es el peralte efectivo, 45, menos A entre 2, en donde A es este valor que calculé aquí al principio, el 11.27, y que al momento que fluyó el acero quedó perfectamente validado. 11.27 entre 2. Hasta esta parte de aquí lo único que hice fue sustituir las cantidades que aparecen en la fórmula. Después, esta división entre 100 obedece a que si yo efectúo esta operación tal como está, me va a dar el resultado en kilogramos centímetro. Y esa no es una unidad usual bajo el cual se representan las resistencias por momento. Lo normal es que se representen en kilogramo metro. Entonces, este factor de conversión es para convertir los centímetros que me va a dar en la operación original, para convertirlos a metros, para que finalmente me dé, reitero, en kilogramos sobre metro. Entonces, entre 100 siempre lo vamos a usar, ¿eh? Es un factor de conversión que no forma parte de la fórmula, pero que tenemos que hacerlo para poderlo convertir en kilogramo metro. Bueno, de efectuar la operación hasta el final, ya dividido entre 100, a mí me dio 16.964.05 kilogramos metro. Este ya es un valor final del ejercicio, es un valor factible de evaluar, en este caso cuando yo les dejé los ejercicios. Luego entonces por eso lo estoy poniendo así como en negritas, ¿no? O en rojitas en este caso, porque son letras rojas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo bien. Esta clase se está grabando. Sí, bueno, al menos yo sí la estoy grabando. Bueno, entonces ya nada más para terminar, vamos a verificar las cantidades de acero para ver si lo que posee, las 4 barras del número 6, está dentro de lo especificado.
y en un momento dado validar también esa parte también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular el acero mínimo y el acero máximo y verificar que la cantidad de acero real que poseo es mayor que el mínimo y menor que el máximo. Entonces tenemos que usar las fórmulas que aquí aparecen para el acero mínimo. Dice aquí que el AS mínimo, es decir, el área de acero mínimo es igual al Rho mínimo. El Rho, esta letra griega, significa porcentaje de acero, así que esto también se leería como porcentaje de acero mínimo por B y por D. El otro es cómo saber este valor de Rho mínimo. Aquí les estoy marcando unas fórmulas para poder hacer ese cálculo. Sin embargo, también podemos apelar a las tablas que les mencionaba hace un momento. Y entonces también nos tendríamos que ir a la única tabla horizontal que aparece dentro de lo que les mandé. Identificar el F'C. Y en estos parámetros que aparecen de este lado, identificar el Rho mínimo. En este caso, el Rho mínimo que vamos a usar nosotros es igual a 0.003452. Si se preguntan por qué, pues sencillamente porque así aparece en esta tabla, ¿no? Y es el valor que tendríamos que usar. Entonces, en nuestro caso no vamos a usar estas fórmulas. De cualquier forma, las planteo como para, si alguien quiere saber de dónde vienen, son planteamientos que hace el ACI, pero que se pueden tabular, ¿no? De hecho, aquí dice que ya sea que usemos estas fórmulas, o bien identificar el valor Rho mínimo en la tabla correspondiente, que es a lo que vamos a apelar. Profe, Sí. ¿por qué dentro de la tabla usamos o sea, ¿por qué utilizamos el primer segmento de la tabla, el que dice de 200 kilogramos? Eso es porque el ejercicio que estamos resolviendo es para un F'C igual a 200. Ah, ok. Así. Ok, ya. Si este valor fuera 250, tendría que buscar en la tabla 250, ¿no? Ok, Y usar los valores que le corresponden. ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, a ese mínimo dice aquí la fórmula igual a Rho mínimo por B y por D. En este caso, el Rho mínimo, según identificamos en las tablas, es igual al 0.003452. Entonces, 0.003452 por B y por D. En donde B es el ancho de la viga, 25, y D es el peralte efectivo, 45. Entonces, se efectúa la operación y da igual a 3.88 centímetros cuadrados. Análogamente hacemos lo mismo para el área de acero máximo. Me remito a lo que dice aquí el formulario y solamente a esta parte. Dice que el área de acero máximo es igual al 0.75 del Rho balanceado o porcentaje de acero balanceado por B y por D. Aquí a su vez les pongo cómo calcular el porcentaje de acero balanceado, o bien, como dice en esta tercera viñeta, identificar el valor de 0.75 Rho balanceado en la tabla correspondiente, que es lo que vamos a hacer. En este caso, entonces identificamos el 0.75 del Rho balanceado para F'C200 y es igual a 0.015299, que es el valor que vamos a usar. Entonces, 0.015299 por B y por D, 25 por 45, y da 17.21. Acá quiero hacer la acotación que este valor ya es lo que resulta de multiplicar 0.75 por Rho balanceado. Por eso aquí ya no aparece el 0.75, sencillamente ya aparece la sustitución de lo que corresponde a este valor junto, que es lo que estoy identificando acá. Y da, reitero, 17.21. Entonces, finalmente hacemos la comparativa. Acá nada más recordar que el área de acero que tenemos es igual a 11.40, el área de acero real. Entonces, aquí decía yo, lo único que hay que hacer es asegurarnos que el área de acero real, que es 11.40, sea mayor que el mínimo. En este caso, la pregunta sería, ¿11.40 es mayor que 3.88? Y la respuesta es sí. Significa que ahí sí está cumpliendo. Por otro lado, este 11.40 tiene que ser menor que el área de acero máximo. Y pues preguntarse lo mismo, 11.40 es menor que 17.21 y la respuesta es sí. Si ambas respuestas son positivas, significa entonces que la cantidad de acero está dentro de lo reglamentario. Es decir, que sí cumple también con ese parámetro. Y de esta manera entonces estaríamos concluyendo este ejercicio del análisis de una sección rectangular
simplemente reforzada cuando el acero sí está fluyendo. ¿Alguna duda? Inge, si me puede explicar el último paso, a mí no le entendí muy bien. El del máximo. Es que como que se perdió un poquito la pantalla. No avanzó igual. Está bien. Les decía yo que en el acero máximo, la fórmula que tenemos que usar es pues la que aparece aquí, del punto 75 del Rho balanceado por B y por D. Aquí este valor del punto 75 del porcentaje de acero balanceado, hay que mirarlo también en esta tabla. Identificamos el F'(C)200 y el valor del punto 75 del Rho balanceado. En este caso va a ser 0.015299. Entonces ese es el valor que vamos a sustituir en la fórmula. Aquí nada más percibir que este valor del punto 0.15299 ya es el valor combinado del punto 75 por el Rho balanceado. Eso significa que aquí ya no tengo que volver a poner el punto 75, sino sencillamente poner a lo que es igual. Entonces, este valor que aquí aparece, reitero, ya es el punto 75 del Rho balanceado. Y ya multiplicarlo por B y por D, en este caso por 25 y 45, que serían el ancho y el peralte efectivo, y da 17.21. Una vez que ya tenemos el mínimo y el máximo, ya solamente resta comparar el área de acero real que tenemos, que es 11.40, que es el valor que habíamos obtenido acá arriba, el del 4 barras, el número 6, y asegurarnos que sea mayor al máximo. Entonces aquí hay que preguntarnos, ¿11.40 es mayor que 3.88? Sí, muy bien. Significa que sí está cumpliendo al menos con el parámetro de que es mayor que el mínimo. Pero también tiene que cumplir con el otro y hay que preguntarse si 11.40, que es lo que realmente poseo, es menor que el 17.21. Si la respuesta también es sí, significa entonces que la cantidad de acero que tenemos en esta sección rectangular está dentro de lo reglamentario y tendríamos que ponerle esta leyenda, ¿no? Cantidad de acero dentro de lo reglamentario. Significa entonces que por este parámetro, esta viga también está cumpliendo. Ahora, ¿sí hay alguna duda? No, todo bien. No, profe. Si nos va a compartir el video, ¿verdad? Sí, así es. Ok.